Hola a todos, soy Malena, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar cómo se dice I en inglés, en afirmativo, en interrogativo y en negativo. ¿Estáis preparados? Vamos a por ello. There is y there are es la manera de decir I en inglés. Vale, pero ¿qué diferencia hay o cuándo se utiliza uno o cuándo se utiliza otro? Muy bien, pues vamos a empezar. Lo primero, si nosotros queremos decir hay una mesa, hay una mesa, en inglés utilizaremos esta primera expresión. There is a table. There is a table. Hay, cuando nos estamos refiriendo al singular, que es una, utilizamos la expresión there is. Ponemos otro ejemplo. Por ejemplo, os digo, hay un perro. Hay un perro. ¿De acuerdo? Pues escribiríamos there is a dog. I se cambiaría por la expresión there is. There is a dog. ¿De acuerdo? Entonces, cuando a nosotros nos preguntan y solo tenemos un objeto, un animal, o estamos hablando de alguna cosa sola, se utiliza esta expresión, there is. Vale, pero ¿qué sucede cuando está en plural y nos quieren decir, por ejemplo, que hay dos perros, dos personas, dos animales? Vale, pues por ejemplo, si ponemos la frase, hay, por ejemplo, 5 mesas, hay 5 mesas, esta expresión hay, para el plural, porque son varias, sería there are, luego este 5 en inglés es 5, y mesas es tables. O sea, hay 5 mesas, there are 5 tables. Si es la siguiente, hay un perro, lo ponemos en plural, diríamos, por ejemplo, hay 2 perros. Hay 2 perros. Ahora lo traduciríamos y sería there are, el 2 pasaría a decirlo en inglés, 2, y perro sería dogs. Perfecto. There are 2 dogs. O sea, si os habéis dado cuenta, es muy fácil en inglés decir hay. Solo cambia si estamos pensando en un objeto o si son 2 o más. Es decir, que para el singular, para cuando se refiere solo a uno, diremos there is a table, a dog, an animal, lo que sea, y there are cuando hace referencia a 2 o más objetos, animales o cosas. Muy bien, entonces sabemos que there is y there are se utiliza en singular y dependerá del número de objetos. Vale, a continuación entonces, ¿cómo se dice no hay? No hay. Pues muy sencillo, simplemente esta expresión there is o there are se escribe en negativo. Vamos a hacerlo ahora mismo, no tardamos. Muy bien, ahora en negativo, es decir, no hay, ¿cómo lo hacemos? Utilizamos la expresión de antes, pero le hemos añadido el negativo. There isn't y a there aren't. Vale, pero me podéis preguntar, bueno, ¿y de dónde sale este isn't o de dónde sale este aren't? Vale, pues es muy sencillo. Este isn't está formado por el verbo to be, que quiere decir ser o estar, y es una de sus expresiones, por decir de alguna manera. Pero esto no os preocupéis porque ya lo daremos en otro vídeo en el que podréis acudir en cualquier momento. Si tenemos is y le añadimos el negativo, is not,
Contraído quiere decir que pasa a ser isn't. Isn't. ¿De acuerdo? Entonces es there isn't o there aren't. Y con el aren't pasa lo mismo. Aren't. Está formado por la parte are más not. Aren't. ¿De acuerdo? Aren't. Entonces, vamos a aprovechar los ejemplos que os había dado antes. Si antes habíamos dicho hay una mesa y nosotros teníamos there is a table, ahora que hemos puesto que no hay una mesa, ¿qué tendremos que hacer? Pues lo que os acabo de decir. Esta expresión de there is pasará a ser there isn't, ¿vale? Pues vamos al ejemplo. No hay una mesa. There isn't a table. There isn't a table. No hay una mesa. Vamos a la siguiente porque también es muy sencilla. No hay un perro, ¿vale? Pues antes teníamos there is, porque sí que había, ahora es que no. Pues es there isn't a dog. There isn't a dog. Vamos al caso del plural, cuando utilizamos el there are, o en negativo there aren't. Vale, siguiente. No hay 5 mesas, ¿vale? Pues vamos aquí. There are, que teníamos antes, le añadimos el negativo. There aren't 5 tables. No hay 5 mesas. Y la última, el último ejemplo. No hay 2 perros. There aren't 2 dogs. ¿Vale? Pues acabáis de ver que es muy fácil en inglés decir si hay o no hay. O sea, es decir, que lo hemos hecho en afirmativo y en negativo. Pero, ¿qué pasa cuando nos están haciendo una pregunta? ¿Cómo se resuelve esto? Vamos con el interrogativo. Es decir, cuando nos están haciendo preguntas para saber si hay o no un objeto, un animal, una persona. Entonces, nosotros, por ejemplo, si aprovechamos las frases que teníamos antes, decimos, hay una mesa, sobre todo acordaros que en castellano, en español, tenemos el interrogativo delante y el interrogativo detrás, porque están los dos signos. ¿Pero qué sucede en inglés? Bueno, pues que solo se coloca uno al final, pero esto lo hacemos después. Entonces, si nos hacen la pregunta, ¿hay una mesa? ¿Cómo se diría? Pues en inglés es muy fácil, porque lo único que hay que hacer es invertir el orden del verbo, que el verbo en este caso es la parte is y en la parte are. Por tanto, que cuando es una pregunta, lo único que tenemos que hacer es que este there is que utilizábamos antes pasa a ser is there. ¿De acuerdo? Entonces, en esta frase, ¿hay una mesa? Nosotros diríamos, is there a table? Is there a table? O sea que lo único que hemos hecho ha sido cambiar el orden. Is there. Antes decíamos there is. ¿Qué sucede con el perro? ¿Hay un perro? Nos preguntan. Nosotros vamos a hacer la pregunta y diríamos, is there a dog? Is there a dog? ¿Hay un perro? ¿Y qué sucede cuando ahora es en plural? Y nos dicen, ¿hay 5 mesas? ¿Vale? Como estamos en el caso del plural, ya no utilizaríamos el there is, utilizaríamos el there are. Por tanto, como es una pregunta, el are pasa adelante y después va el there. Por tanto, sería, ¿hay 5 mesas? Are there 5 tables? ¿Hay 5 mesas? Are there 5 tables? Y en la siguiente, ¿hay 2 perros? Diríamos, Are there 2 dogs? Y la question mark, que es así como se dice al interrogante, se pondría al final. Are there 2 dogs? Por tanto, si os acabáis de dar cuenta, o sea, si os dais cuenta a lo largo de esta clase, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Cómo se dice hay en afirmativo?
cómo se dice en negativo y cómo se dice en interrogativo. Es decir, que utilizaremos there is o there are. Si es afirmativo, there is, there are. Si es negativo, there isn't, there aren't. Y si es interrogativo, is there, are there. De acuerdo. Por tanto, os voy a plantear unas cuantas frases para que vosotros practiquéis y a partir de aquí pues pongáis en práctica todos los conocimientos aprendidos. Os escribo ahora mismo las frases y cuando vosotros queráis hacerlo, paráis un momento el vídeo y os pongo después las soluciones. Venga, vamos a por ello. Vamos ahora por los ejemplos. Os acabo de escribir unas cuantas frases. Hay un gato. Aquí os he puesto positivo, negativo, interrogativo. Es decir, que digamos en afirmativo hay un gato, en negativo no hay un gato y en pregunta ¿hay un gato? Vale, pues esta sería la primera. La siguiente, hay un coche. Lo mismo, en afirmativo hay un coche, en negativo no hay un coche y en pregunta ¿hay un coche? Vamos con la tercera, hay un niño. No hay un niño, hay un niño. Esto os lo he puesto para el singular. Entonces, ¿qué sucede en el plural? Pues vamos a practicar. Hay una silla, ¿vale? Que se podría cambiar, por ejemplo, y podríamos ponerlo, hay, pues por ponerlo en plural, hay 6 sillas. Para que esta parte sea el singular y este el plural. Hay 6 sillas. Lo tenéis que poner en afirmativo, en negativo y en interrogativo. Hay 2 flores. Positivo, negativo, interrogativo y hay 4 niñas. Positivo, negativo, interrogativo. Muy bien, pues ahora si queréis paráis el vídeo, lo pensáis y luego después os volvéis a conectar, que yo os habré escrito las respuestas. Muy bien, pues vamos ahora con las respuestas. Vamos a la primera. Hay un gato. Vamos al afirmativo. There is a cat. Perfecto. Vamos con la negativa. There isn't a cat. Y ahora vamos con la interrogativa, que os he dicho que había que cambiar el orden, y entonces sería Is there a cat? Vamos con la segunda. Hay un coche. Afirmativa. There is a car. ¿Vale? Quiere decir que sí que hay. Con el no hay. There isn't a car. No hay un coche. Y ahora con la pregunta. ¿Hay un coche? Is there a car? Si os dais cuenta, la question mark siempre va al final y no al principio. Vamos con la siguiente. Hay un niño. There is a boy. Porque decimos que sí, que realmente hay. Cuando decimos que no, sería There isn't a boy. No hay un niño. Y cuando es una pregunta, Is there a boy? Y la question mark. Vale, vamos con el caso de las frases en plural. Hay 6 sillas. There are 6 chairs. Hay 6 sillas, que sí. Ahora que no. There aren't 6 chairs. No las hay. Y ahora la pregunta. Are there 6 chairs? ¿Hay 6 sillas? Muy bien. Continuamos. Hay 2 flores. There are 2 flowers. No hay 2 flores. There aren't 2 flowers. Y ahora la pregunta. Are there 2 flowers? Muy bien. Vamos a la última, el último ejemplo. Hay 4 niñas. There are 4 girls. No hay 4 niñas. There aren't 4 girls. Y ahora la pregunta. Are there 4 girls? ¿Hay 4 niñas? Bueno, pues espero que realmente hayáis podido practicar un montón porque es una manera de aprender poco a poco. Entonces, os voy a proponer ahora la última pregunta y vamos a mirar cómo contestaríamos, tanto si es que sí o si es que no. Vamos a poner este último ejemplo ahora mismo. Muy bien, pues si a nosotros nos hacen una pregunta en la que nos dicen ¿hay algo? ¿Qué es lo que haríamos? Por ejemplo, si nos dicen ¿Are
there 5 tables? ¿Hay 5 mesas? Tenemos dos opciones, decir que sí o decir que no. ¿De acuerdo? Si decimos que sí, diremos yes, porque hay. Y decimos there are 5 tables. Pero si es que no, diremos no, there aren't 5 tables. Muy bien. Y si nos lo hacen para una pregunta que es en singular, ¿cómo sería? Is there a car? ¿Hay un coche? Y podemos decir que sí o que no. Decimos que sí. Yes, there is a car. Sí, sí que lo hay. Pero si es que no, diríamos no, there isn't a car. Bueno, espero que hayáis aprendido mucho en este vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.